Paraíso. Así como te decíamos, como decía, el tema que vamos a hablar hoy es lo que es el LMM Applied, cómo esta inteligencia artificial generativa pues, se puede aplicar en el contexto de las empresas, ¿verdad? Tal vez un poquito sobre la agenda y de los temas que vamos a tocar hoy. Vamos a empezar con una pequeña revisión de la historia de la inteligencia artificial a través del tiempo, pues cómo ha evolucionado, los primeros pasos, algunos setbacks que se dieron en su momento y pues qué avances se han llegado para llegar a, pues como lo ha mencionado Francesco, que hace poco se generó o se presentó la nueva versión de ChatGPT. Después de esto vamos a hablar un poco sobre justamente los LLMs, que son un poquito de cómo funciona el background de toda esta tecnología, para después pues, compararla con lo que son las otras tecnologías del Natural Language Processing y el Machine Learning un poco más tradicional, para luego observar pues, cómo se ha estado aplicando esto del LLM en diferentes ámbitos, en diferentes empresas, con diferentes contextos, y pues si en caso se quisiera aplicar de manera in-house, pues cómo se podría hacer esta aplicación. Vamos a seguir con lo que es un pequeño demo sobre una de estas herramientas de LLM, pues cómo usarla, cómo interactuar con ella. Y por último, pues vamos a hacer un pequeño quiz, como ya mencionó Francesco, sobre todo lo que vimos, pues para justamente ganar y revisar los premios que mencionó, ¿verdad? Entonces, tal vez sin más preámbulo, empecemos con este primer punto, que es AI en la historia, ¿verdad? Cómo hemos avanzado, cómo empezamos y pues, en qué nos encontramos. Para esto, pues tengo una pequeña línea de tiempo y pues uno de los grandes y de los primeros hitos dentro de la inteligencia artificial se puede mencionar pues justamente es este artículo de Alan Turing llamado Computing Machinery and Intelligence, en el cual pues se presenta la primera idea de qué puede ser y cómo medimos que una computadora esté pensando. Esta primera idea fue justamente planteada en el famoso test de Turing. Tal vez para dar un poquito del contexto sobre qué es el test de Turing, pues básicamente es un concepto bastante sencillo. El test consiste en una pequeña conversación entre tres involucrados, una persona, una máquina y un examinador. Básicamente, pues el examinador sabe y está en contexto de que justamente está hablando con una máquina y el objetivo es que por medio de preguntas el examinador debe poder identificar cuál de los participantes es la computadora. Si por alguna razón o por algún motivo con las preguntas que hace y las respuestas que le dan los participantes no puede identificar cuál de los dos es tal vez la computadora, se puede asegurar que la computadora justamente está comportándose o pensando o respondiendo de manera similar a lo que haría un humano. Y aunque tal vez este primer hito no habla tanto de tecnologías, pues es de gran importancia, ya que empezamos a dar este contexto de empezar a pensar, bueno, son las máquinas pensantes, ¿pueden las máquinas llegar a tener algún comportamiento, pensamientos similares a los humanos? Y también cabe mencionar que justo en esta época ya se encontraban bastantes trabajos de ciencia ficción que manejaban y que empezaban a plantear estas dudas, ¿verdad? Uno de los grandes y de los que se debe mencionar es justamente la novela de iRobot del autor Isaac Asimov, perdón, en donde pues empezamos a hacer estas preguntas, ¿verdad? ¿Será que es posible que una máquina pueda llegar a pensar como un humano? Y pues qué implicaciones tendría que una máquina pues, empiece a tomar estas decisiones y empiece a comportarse de esta manera, ¿verdad? Pues el siguiente paso, y aquí ya tal vez un poquito en el contexto de lo que es la inteligencia artificial, en el año 1956 pues empezamos y surgió y se tomó este workshop llamado el Dartmouth Workshop. Básicamente, ¿en qué consistió? Es que científicos principales de IBM pues organizaron esta charla y este workshop con el objetivo pues, de empezar a plantear y de pues, empezar a cuestionar qué sería el campo de la inteligencia artificial, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, qué debería hacer y pues en el futuro cuáles serían las grandes metas de esto que se llamamos inteligencia artificial. Muchos atribuyen y pues,
sí, atribuyen el término de inteligencia artificial a este workshop. Fue aquí la primera vez en la que se mencionó esta idea de la inteligencia artificial y pues la conversación en la que se rondea, o que la que se circulaba todo el tema de esta workshop fue que la premisa que todo aspecto del aprendizaje y la inteligencia humana puede ser descrita a una máquina para que ésta pueda simularla. Sobre esta fue el concepto base y la premisa base pues, que se usó pues, para modificar y mover los esfuerzos de los científicos en el tema de la inteligencia artificial. Y si seguimos un poco, pues entramos al primer, digamos, setback de lo que es, en lo que vimos en todo este tema de la inteligencia artificial, que en el año 1974 al año 1980, pues se nombró como el primer invierno de la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Y qué surgió durante, o a qué se debe, o qué significa este invierno? Más que todo es un proceso de, o mejor dicho, es una etapa de bajos fondos que se dieron a la investigación y al desarrollo de las inteligencias artificiales debido a dos grandes puntos. Primero, pues a pesar de que los avances a la época que se lograron para ese entonces fueran considerables y eran pues bastantes en comparación, los resultados no eran los esperados por el público. Pues, uno de los grandes proyectos que se tenía en este entonces era pues, la generación de una inteligencia artificial para la traducción del idioma ruso al inglés y lastimosamente pues los resultados de esta investigación y de este modelo no fueron del todo los esperados, pues lo que llegó a que los financiadores pues, tomaran otras rutas y tomaran otros proyectos, decidieran que pues, a lo mejor no era tan viable este tema de la inteligencia artificial en ese momento y se enfocaron por otros rumbos. Y el segundo gran punto fue que en este periodo se generaron bastantes investigaciones al respecto del campo de estudio de la inteligencia artificial y lastimosamente estas investigaciones llegaron a dos conclusiones. Primero, que el poder de cómputo de la época pues no era lo suficiente para las necesidades de las tecnologías que se proponen y lo que necesitaba justamente la inteligencia artificial pues para poder reducir, ¿verdad? Y el segundo punto es que la cantidad de información disponible en la época pues para las aplicaciones de, por ejemplo, visión de computadora y la traducción que estaba mencionando, no cumplían con los requerimientos que necesitaban estos proyectos. Podemos imaginarnos que hoy en día con la nube y con otras tecnologías pues es un poco más fácil recolectar toda esta información, pero en ese entonces ningún individuo o institución tenía una base de datos lo suficientemente robusta como para poder sostener este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces aquí pues por esto que este setback y este pues tal vez periodo de estanque en lo que es el tema de la inteligencia artificial. Pero afortunadamente en 1980 surgen y se generan estos proyectos eh, y prototipos de sistemas expertos. Pues básicamente, ¿qué es un sistema experto? Es un programa que responde a preguntas y resuelve problemas sobre un dominio de conocimiento específico utilizando reglas lógicas que se usaron basadas en el conocimiento de expertos de ese dominio. Eh, esta pues, especificidad, digámoslo así, digamos, este enfoque a un dominio específico y no tanto a lo general, pues permitió reducir la cantidad de información que se requería para un sistema de inteligencia artificial y pues justamente permitió dar resultados útiles, que es algo que hasta el momento en la historia de la inteligencia artificial no se había logrado, ¿verdad? Todos los modelos no habían pues presentado algún tipo de resultado que pues, de alguna manera se pudiera utilizar o se fuera útil. Estos sistemas expertos pues dieron estos primeros pasos, estos primeros resultados que podían aplicarse y utilizarse. Pues uno de los primeros ejemplos de estos sistemas expertos fue desarrollado por el equipo de Edward Feigenbaum, que es la persona de imagen que tenemos aquí en esta presentación. Y básicamente este sistema experto se utilizaba las lecturas de espectrómetros para identificar elementos, ¿verdad?
Y pues ahí podemos empezar como a ver cómo estos modelos se empiezan a integrar a los diferentes campos de la ciencia y pues empiezan a dar resultados que, que son útiles. También algo que se debe mencionar es que dentro de esta época podemos observar cómo empezamos a tal vez moldear y a darle forma a lo que van a ser los modelos actuales un poco más comunes. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver que ya aquí estamos empezando a definir, bueno, un modelo no va a ser estrictamente general, sino que vamos a darle información sobre un dominio en específico y queremos que haga una tarea específica dentro de este dominio, ¿verdad? Entonces, estamos empezando a ver cómo esas bases que nos van a ayudar a futuro, a épocas, para pues, generar estos modelos. Y pues lastimosamente, a pesar de estos avances y de estos resultados bastante pues, prometedores, en 1987 surgió un segundo invierno de la inteligencia artificial. Más que todo, debido a los altos precios que tenían los sistemas de cómputo de inteligencia artificial, o mejor dicho, especializados a la inteligencia artificial, eh, pues justamente estos aumentos en precios se dieron cuenta que eran bastante insostenibles, o más bien actualizar estos equipos de cómputo pues era demasiado costoso. Además, estos modelos expertos, aunque fueran o tuvieran resultados excelentes en un dominio específico, eran bastante costosos de mantener y pues actualizarlos era complicado debido a su especificidad, ¿verdad? Además, eran un poco sensibles a los datos que recibían de entrada. Entonces, por ejemplo, preguntas similares, pero con un poco de tweaking, digámoslo así, pues podía dar resultados que no eran los esperados o menores, ¿verdad? Aunque tal vez podríamos pensar de este invierno un invierno un poco más cálido. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, para este entonces, las ideas de la inteligencia artificial, por ejemplo, los planteamientos de redes neuronales ya se encontraban, ya se están realizando estudios al respecto de redes neuronales y cómo aplicarlas y cómo simularlas. Entonces sí, aunque tuvimos un periodo de setback, pues sí, no fue tan intenso o tan frío, podríamos decirlo así, como el invierno anterior. ¿Y qué fue el evento que nos sacó de este invierno y empezó otra vez a revivir nuestro interés sobre el tema de la inteligencia artificial? Pues el punto clave, y creo que es un punto bastante famoso que del que mucho hemos hablado, es que en 1997 la máquina Deep Blue generada por IBM pues logró vencer al actual campeón del mundo, Garry Kasparov, en una partida de ajedrez. Y esto pues tiene alguna significancia, ¿verdad? Esta fue la primera vez que una computadora, utilizando las reglas convencionales del juego, pues lograba vencer a un contrincante humano en su deporte respectivo. Y pues podemos ver el efecto que tuvo esto, no solo en inteligencia artificial, sino en inteligencia artificial aplicada más que todo en el tema del ajedrez, ¿verdad? Podemos ver cómo las máquinas ya son significativamente mejores que cualquier otro componente humano, y pues es aquí donde pues vimos, bueno, si una máquina y una computadora puede ganarle al mejor de nosotros en ajedrez, ¿qué más pueden hacer? Un tema o un punto de interés sobre esta victoria en el tema de la inteligencia artificial es que más que debido a nuevos paradigmas para el desarrollo de inteligencias artificiales, esta victoria se pudo más por el cómputo y el poder de cómputo que se alcanzó a la época. Digamos, esta máquina, Deep Blue, era 10 millones de veces más veloz que otras computadoras que se habían creado en los años 1950 para jugar ajedrez. Entonces, como podemos observar cómo el poder de cómputo ha impulsado más también por la ley de Moore, con esto de que a medida que íbamos a pasar los años, el poder de cómputo se iba a duplicar, cómo apoyó y pues era necesario para todo el tema de esto del desarrollo de inteligencias artificiales. Y pues la verdad que de aquí en adelante no hemos, o mejor dicho, no hemos tenido, pero el camino ha sido un poco más positivo. La verdad que han sido más que todo
mejoras y avances dentro de lo que es el tema de la inteligencia artificial, como por ejemplo en los años 2005 y 2017, pues dos robots superaron el reto DARPA, que básicamente consistía en dos situaciones. La primera que todas era recorrer 131 millas de manera autónoma en tramos de desierto para llegar a una meta. Y la segunda de estas en el 2007, pues justamente que un robot pues llegó a navegar 55 millas en un ambiente completamente urbano, siguiendo las leyes de tránsito al pie de la letra, ¿verdad? Entonces ya podemos ver aquí cómo la inteligencia artificial empieza a abrirse a más campos, perdón. Y en el 2001, pues podemos tal vez ver o podemos ver como el padre de todo esto que es el LLM y otras aplicaciones de inteligencia artificial. Y esto es el modelo o la computadora Watson, que básicamente la computadora Watson fue generada por IBM pues, para justamente identificar preguntas en el lenguaje natural y pues dar respuestas a estas preguntas. ¿Y cómo fue que probaron esta inteligencia? Pues fue justamente haciéndola competir en el famoso juego de Jeopardy contra pues, dos campeones de este mismo juego. Y como podemos ver en esta imagen, la computadora está ganando por un margen significativo, ¿verdad? Lo que nos lleva a que en este mismo 2001 vemos un boom en lo que es el tema de la inteligencia artificial, más que todo impulsado por las nuevas tecnologías y los nuevos términos del deep learning y cómo esto ha avanzado y los avances que se hicieron en este tema y sobre todo con nuestra habilidad de poder pues, mover este término que es Big Data, ¿verdad? Las tecnologías de la nube, los data warehouses que se empezaron a generar en ese momento, pues permitieron no solo poder tener toda esta información en algún lugar, digámoslo, consistente y accesible, sino poder recolectarla, ¿verdad? Digamos, creo que todos aquí sabemos el costo que tienen las tecnologías in-house en comparación a la nube y pues la facilidad con la que pues la nube se presta a todo este tema de manejo y almacenamiento de grandes cantidades de datos. Y pues por último, llegamos a lo que son los LLMs, ¿verdad? Pues ya vemos modelos con características muy similares a las humanas, podemos hablar, como bien decíamos, de ChatGPT, que pues como por medio de inputs nos permite generar, o mejor dicho, genera respuestas muy similares a las humanas. También podemos ver cómo Google, GitHub y otras empresas empiezan a entrar a este mundo de lo que son los LLMs y la inteligencia artificial generativa. Pero bueno, ya con este, digamos, background de cómo llegamos a este punto en la inteligencia artificial, hablemos un poquito de los Large Language Models. Los Large Language Models, o LLM, son básicamente una categoría de modelos funcionales. Y se preguntarán, ¿qué es un modelo fundacional? Perdón. Básicamente, como dice el nombre, los modelos fundacionales básicamente se encargan de dar las fundaciones para proporcionar respuestas a temas generales. ¿A qué me refiero con esto? La idea es, a un LLM o un modelo fundacional se le enseña características generales sobre un ámbito en específico, en el caso de los LLMs, la lectura de textos, para poder dar respuestas a varios o a temas generales sobre este mismo tema de la generación de texto. Y pues para poder llegar a ese nivel de generalidad es que se necesitan cantidades inmensas de datos. Como bien dice aquí la página, esto sería equivalente a billones de páginas de texto. Pues esta cantidad de datos permite utilizar los LLMs en distintos casos de gustos y aplicaciones, siempre pues enfocadas en lo que es la generación de texto. ¿Y cómo es que funcionan un poquito en el background estas tecnologías NLM? Pues básicamente, estos modelos LLM, pues básicamente son una combinación de los nuevos descubrimientos y las nuevas tecnologías de Deep Learning con redes neuronales y justamente esta cantidad inmensa de datos, ¿verdad? Pues con un poquito de background un poco más técnico, sin llegar muy a bajo nivel,
están basadas en la arquitectura de modelos transformadores, que fue planteada por Google en el año 2017, perdón. Y pues los modelos transformadores se especializan en analizar información secuencial, como por ejemplo son las entradas de texto, ¿verdad? ¿Y cómo se hacen? ¿Cómo lo hacen? Es que básicamente utilizando múltiples capas de redes neuronales mejoradas por unas funciones matemáticas denominadas mecanismos de atención, pues estos modelos se enfocan en partes específicas de texto, pues para poder generar las respuestas más probables para estas secciones para las secciones anteriores de texto, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del proceso de entrenamiento de un modelo LLM? Es poder tomar toda la información de las palabras que se usaron anteriormente, pues para darle una probabilidad a la siguiente palabra y escoger la palabra que tenga la mayor probabilidad de ser la siguiente. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente separan todo el contenido de un documento textual en pequeñas secciones, en muy pequeñas secciones llamadas tokens, y pues le asignan por medio de todo este tema del entrenamiento. Eso no es una probabilidad de que este token sea el siguiente en la secuencia. El punto y la idea general de estos LLMs es que puedan llegar a aprender gramáticas, semánticas y relaciones conceptuales del tema de los lenguajes. Y es por esto que requieren estas cantidades inmensas de datos. Yo creo que estoy haciendo un poco en el énfasis de la cantidad de los datos que se requiere para pues, poder generar y utilizar un modelo de porque pues puede suceder que si no, primero que todo, si no se tiene esa cantidad de datos requerida, pues obviamente los modelos no van a poder llegar a ese nivel de generalidad que se necesita de los mismos, ¿verdad? Y hay un tema que hay que tomar en cuenta. Como estamos utilizando cantidades inmensas de datos de diferentes fuentes, puede llegar a tener algún tipo de errores que en el tema de los LLM se llaman alucinaciones. Son respuestas, por ejemplo, a preguntas que no tienen sentido o que están fuera completamente del contexto de las preguntas que hacemos a estos modelos. Me imagino que si alguno de ustedes ha tenido esta interacción con estos modelos, pues se ha percatado que dependiendo de algunas preguntas y de de qué frases se hagan para algunas, en los inputs que sea para las preguntas, pueden surgir algunos resultados que tal vez no son de todos los esperados, ¿verdad? Entonces es por esto que también es muy útil juntar tanto el entrenamiento de las máquinas con un poco del input humano, ¿verdad? Si ya queremos aplicar esto a, digamos, a organizaciones, es muy probable que, por ejemplo, algunos tipos de idiomas, algunos gentilicios, por ejemplo, queramos evitarlos, mientras que también, pues, también hasta temas generales que tal vez no querramos que nuestro modelo de LLM quiera llegar a tocar, especialmente en el tema organizacional, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante no solo esta cantidad inmensa de datos, sino pues tomar en cuenta que el input humano y la revisión del humano siempre puede llegar a ser un poco necesario. Y pues siguiendo, vamos a comparar un poco qué es esto del LLM contra el procesado de lenguaje natural y las tecnologías tradicionales de Machine Learning. Pues aquí pues generé una tabla un poco más resumida con todos estos puntos, pero básicamente la gran diferencia que tiene el LLM contra los otros dos tipos de inteligencias artificiales es que el LLM se enfoca en dominios y tareas generales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las tecnologías ChatGPT, Google Bard, etcétera, se enfocan en dar respuestas a textos sin importar el tema y generar, pues, justamente este contenido independientemente de qué se trate el contexto. Mientras que el NLP y el ML tradicional sí se enfocan en tareas y dominios un poco más específicos. Por ejemplo, una aplicación de NLP podría ser, ok, quiero traducir de inglés a español, pero hasta ahí. En cambio, el LLM podríamos decir, ok, tengo un artículo, quiero que me lo traduzcas del inglés al español y también del inglés al francés, por ejemplo. También una de las grandes metas del LLM
es comprender y generar contenido similar al contenido generado por humanos. ¿A qué me refiero con esto? Queremos revisar preguntas queremos generar respuestas sobre preguntas que se plantean, queremos generar resúmenes con respecto a artículos que le damos como entrada, y pues también podemos llegar hasta que, bueno, queremos generar código basado pues en el contexto del código que ya se tiene, ¿verdad? Entonces, esta es la meta general del LLM, mientras que el NLP se enfoca tal vez en tareas específicas del lenguaje, pero no hay tanto esta generación, digámoslo. Sí, queremos traducir, por ejemplo, la traducción, ¿verdad? Sí, queremos traducir de inglés al español, pero esto no es exactamente una generación de contenido, tanto como es para el caso del LLM. También una diferencia pues, primordial del LLM comparado con las demás tecnologías es que es un aprendizaje no supervisado que no requiere categorías. ¿A qué me refiero con esto? Pues como te decía, los inputs para el testing y el entrenamiento de estos modelos son documentos de texto. Miren, aquí está, por ejemplo, artículos científicos y el LLM se encarga de revisarlos, utilizarlos y de esto aprender contextos y respuestas. Y pues también el último punto que es de mayor consideración es que en comparación tanto al NLP y al ML tradicional, el LLM requiere una mayor cantidad de datos y recursos de cómputo. Pues justamente por esa generalidad de la que hemos estado hablando, entrenar y los datos y recolectar los datos que se requieren para este entrenamiento, pues justamente es más costoso en el tema de los LLMs. Perfecto. Si seguimos, vamos a ver un poquito sobre las aplicaciones de LLM, digamos, tanto como qué han hecho las grandes organizaciones en el tema de LLM y cómo, digamos, si queremos aplicar un LLM in-house, pues qué se necesitaría. Perfecto. Empezando tal vez con casos de uso generales en los que se ha aplicado el LLM, podemos empezar con lo que es la generación de texto. Ya se encuentran organizaciones que utilizan este tipo de modelos para escribir correos, crear posts en blogs institucionales, crear posts de redes sociales, entre otras cosas. También pues, se pueden utilizar para lo que es el resumen de contenido, por ejemplo, artículos científicos largos, artículos de la prensa, noticias, investigaciones científicas que se han realizado, pues justamente se ha aplicado el tema del LLM en este ámbito y pues ha dado resultados pues, bastante interesantes. Además, otro punto en el que se ha utilizado es mucho en el tema de asistentes inteligentes, lo que son chatbots, lo que son soluciones para servicio al cliente, y estos dan la ventaja de dar respuestas más naturales, digamos así. Me imagino que aquí todos hemos tal vez interactuado con un chatbot un poco más tradicional y que pues, justamente lo que da es, bueno, ¿qué tal? Aquí están nuestras opciones y esto es lo que se puede realizar. ¿Cuál de las opciones queremos? ¿Cuál de las opciones escoges? Los chatbots basados en LLM, pues generan una interacción un poco más natural con lo que son nuestros clientes y tal vez esto pues justamente daría lo que es un poco más de apego, por así decirlo, de nuestros clientes a este servicio al cliente, ¿verdad? Seguimos con lo que es la generación de código. Pues creo que uno de los muchos ejemplos que vamos a mencionar es justamente el GitHub Copilot. Pues ha dado buenos resultados en lo que es la generación de código y pues ayuda a reducir tiempos y esfuerzos en lo que se lleva el desarrollo, ¿verdad? Y pues por último, mejor dicho, tenemos el siguiente punto, que es el análisis de sentimientos, que básicamente se enfoca en, teniendo un texto, extraer qué sentimientos o qué emociones presenta el autor al momento de realizar o al momento de escribir estos documentos o textos. Y por último, pues tenemos la traducción, como ya decía, una de las grandes ventajas que tiene el LLM en comparación a otras tecnologías es que permite traducir a varios idiomas y pues a un nivel bastante adecuado y correcto.
Y pues bueno, veamos un poco de los ejemplos que hay del LLM aplicado a lo que son ya empresas y lo que se ha generado por los grandes modelos de tecnología, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, Google tiene esta herramienta que se llama Google Gemini, que básicamente permite conectarse a Google y otros servicios de Google para justamente generar respuestas a preguntas y generar estos contenidos. Y ya vamos a ver en el demo justamente cómo se interactúa con Google Gemini para pues ver un ejemplo y cómo se puede utilizar y su poder. También pues uno de los muy famosos y muy mencionados al momento es ChatGPT. Justamente es muy parecido a ChatGPT. ChatGPT y Gemini son herramientas muy parecidas, pues utilizan lo que son entradas de texto pues, para generar respuestas a preguntas, para generar textos, para generar resúmenes, etcétera. Como ya había mencionado, está la herramienta de GitHub Copilot, pues como bien dice el nombre, generada por GitHub, que básicamente es un asistente de programación. Pues básicamente se han interactuado con GitHub, como funciona es que a medida que las personas están desarrollando código, pues genera sí, genera cómo completar y generar este código de manera automática, entonces ayuda justamente a lo que es el desarrollo y la facilitación del desarrollo de software. Y por último está la tecnología Watson X, que es desarrollada por IBM, que pues básicamente genera y proporciona herramientas para diferentes casos de aplicaciones de LLM para las organizaciones. Pero, digamos, en caso ustedes quieran generar un LLM in-house, pues aquí hay algunas herramientas que pueden tener o quieren tal vez llegar a tomar en cuenta al momento de querer generarlo. Primero que todo, pues mencionamos Cloudera, sobre todo por el tema de lo que es el manejo y el almacenamiento de datos. Como decía, digamos, estos modelos requieren cantidades inmensas de datos y pues se necesita algún tipo de herramienta moderna para poder almacenar esos datos, mover esos datos, en caso se requiera limpiar, preparar, preprocesar, todo este tema, ¿verdad? Y además, una de las grandes herramientas que se ha pues, ha tenido mucho impacto en todo este tema de la inteligencia artificial es Python, ¿verdad? Bastantes de las herramientas de preprocesamiento, como son NumPy y Pandas, pues son basadas en Python y se utilizan en Python. Y estas dos herramientas que presento en esta presentación, lo que es TensorFlow y Torch, pues también son toolkits o frameworks que tienen herramientas que nos permiten pues, empezar a generar estos LLMs in-house, si es que así se desearía. Y pues justamente por último, tengo preparado un pequeño demo, o más bien vamos a ver cómo funciona la interacción entre Google Gemini y pues otros servicios que posee. Entonces voy a parar un poquito la presentación, solo para mostrarles mi navegador. Perfecto, aquí ya deberían poder verlo y básicamente esta es la home, la pantalla de inicio de Google Gemini. Básicamente pues requiere iniciar una sesión con Google y pues ya podemos empezar a realizar preguntas y pues justamente ver qué respuestas nos genera esta herramienta. Algo muy interesante de lo que es Google Gemini es que si vamos aquí al tema de extensiones podemos observar que pues tiene la capacidad de conectarse a otros servicios de Google, por ejemplo, lo que es el Google Workspace. Y pues justamente lo que vamos a ver y con lo que voy a enseñar hoy es cómo pues, o la habilidad que tiene justamente Google Gemini para resumir textos y artículos científicos. Básicamente dentro de mi Drive yo ya descargué, o mejor dicho, subí lo que son dos artículos, uno referente a o mejor dicho, ambos referentes a lo que es LLM, y pues vamos a revisar pues cómo consultarlos y pedir que los resuma. Primero que todo, para invocar lo que son las extensiones, podemos ir justamente con una arroba y decirle al drive, y pues justamente podemos empezar nuestras preguntas, ¿verdad? Voy a pedirle que me haga resumen, un resumen de los dos artículos. Aquí tengo el nombre.
Vamos a ver, primero que todo va a empezar a dar, pues, justamente accesar lo que es el Google Drive, va a encontrar este documento y, pues, primero que todo va a darnos un pequeño resumen de justamente, pues, los temas importantes del artículo, ¿verdad? Pues, básicamente, el artículo que subí básicamente hablaba de los comportamientos emergentes del LLM y, pues, qué es un comportamiento emergente y cómo los presentaron, ¿verdad? Y por último, o mejor dicho, y el siguiente artículo básicamente hablaba de algunos retos que, pues, se vieron o que se ven con la utilización del LLM. Y, pues, otra vez vamos a ver cómo, pues, se conecta justamente a lo que es el Drive y el Workspace de Google para generar, identificar, pues, justamente el artículo. Sí, básicamente aquí encontramos un resumen de todos estos retos y las aplicaciones. Y algo interesante es que, por ejemplo, si podríamos llegar un poco más a fondo, si queremos, por ejemplo, decirle, ok, queremos encontrar cuáles son los retos principales que menciona en este artículo, ¿verdad? Y básicamente, pues aquí, luego de estar pensando en esta generación, va a generar lo que él considera los, pues, retos principales que menciona este artículo que le pensamos como input. Entonces podemos ver, pues, justamente un buen tema de, sí, básicamente los principales retos que encontró dentro de la lectura. Y, pues, este es un ejemplo de cómo interactuar con esta herramienta que es Gemini. Si podemos ver, regresamos al tema de extensiones, podemos ver que está vinculado con Google Maps, con Google Vuelos, con Teles y con YouTube. Entonces, pues la verdad que es una herramienta bastante poderosa en términos de estas vinculaciones, pero tenemos que seguir tomar en cuenta algo, ¿verdad? Todas estas herramientas siguen en una etapa de testeo y sí, de testeo y de revisión. Entonces, cualquier tema de información privada o de cualquier otra, pues, o cualquier otra información de ese tipo de índole, pues no vale la pena, o mejor dicho, no es muy riesgoso postearla para que la analice, ¿verdad? Pues tomamos en cuenta que Google y todas estas herramientas siguen revisando activamente qué es lo que sube para ver las respuestas. Entonces, cualquier cosa que no sea pública es recomendable tal vez no presentar a estos modelos para que revisen. Y bueno, básicamente, pues este es el tema que tenía el día de hoy. Voy a... Excelente, muchas gracias Miquele y muchas gracias a todos ustedes por participarnos. Esta fue nuestra última sesión de las 6. Otra vez aquí en el chat les pusimos el enlace al canal de YouTube, donde pueden ver, pues, el contenido de todas las sesiones que dimos y también un montón de contenido que siempre vamos subiendo. Para la gente amante de los datos, para los que les gustan estos temas y mantenerse actualizados, siempre mantenemos, pues, contenido de calidad informativo, pues, para que nos sigan y estén al tanto de eso. Pues seguramente estaremos haciendo más actividades como esta, ya sea presencial o virtual. Y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier tema que quieran revisar, ya saben que nos pueden contactar. Así que muchas gracias a todos nuevamente y que tengan buen día.